Buen día, nosotros somos alumnas de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Valles de las Parras. A continuación les presentaremos lo que es transporte a través de la membrana. Somos el equipo número 4 y está conformado por Yanelitza, Yara, Stephanie y su servidora Mariana. A continuación les hablaré de lo que es las proteínas de transporte. Las proteínas de transporte son compuestos químicos complejos que están presentes en todas las células vivas, como por ejemplo las células de la sangre, las células de la leche, la célula de los huevos y la célula de todas las semillas que existen. También podemos decir que son formadas por uniones simples de sustancias llamados aminoácidos. Les voy a hablar sobre la bicapa lipídica. La bicapa lipídica representa el elemento fundamental de la estructura de la membrana celular y sus propiedades determinan las propiedades generales de todas las membranas celulares. Los lípidos. Los lípidos están en las membranas celulares, combinan dos propiedades muy diferentes en una única molécula. Cada lípido está conformado por una cabeza hidrófila, que es esta, y una o dos colas hidrófobas, que van a ser estas. Los lípidos más abundantes en las membranas celulares son los fosfolípidos. Son las moléculas que se caracterizan por tener una cabeza hidrófila unida al resto del lípido mediante un grupo fosfato. Las moléculas con propiedades hidrófilas e hidrófobas se llaman antipáticas. Esta propiedad también se comparte por otros tipos de lípidos de membrana, como los esteroles y glucolípidos. Las moléculas hidrófilas se disuelven fácilmente en el agua porque contienen átomos o grupos polares cargados, o sea, de cargas positivas y negativas. Por lo tanto, estos átomos cargados pueden formar uniones electrostáticas o uniones hidrogenadas. Por otro lado, las moléculas hidrófobas son insolubles al agua por la totalidad de sus átomos que no tienen carga y no son polares. Estas moléculas no pueden unirse con moléculas de agua. La bicapa lipídica es un fluido bidimensional. La bicapa lipídica puede estudiarse con el uso de bicapas lipídicas sintéticas. Se obtienen fácilmente agregándose espontáneamente moléculas lípidas antipáticas en un medio acuoso. El medio acuoso a ambos lados de la membrana celular impide que los lípidos de la membrana se salgan de la bicapa, pero nada impide que los lípidos se desplacen libremente e intercambien porciones dentro de la bicapa. En consecuencia a esto, la membrana se comporta como un fluido bidimensional. A esto se le llama la flexibilidad. Dos tipos de bicapas lipídicas. Las vesículas esféricas cerradas, que son llamadas liposomas, se obtienen por el agregado de fosfolípidos planos a través de un orificio cerrado en un tabique que separa dos compartimientos acuosos. La fluidez de una bicapa lipídica depende de su composición, que es la facilidad con la que las moléculas lipídicas se desplazan en el plano de la bicapa. Este factor es importante en la función en la membrana. El grado de fluidez de una bicapa lipídica a cierta temperatura depende de su composición fosfolípida y sobre todo por las colas hidrocarbonadas. Mientras menos fluida sea el agrupamiento de las colas, más viscosa será la bicapa. La compactación de las colas hidrocarbonadas en la bicapa lipídica depende de dos propiedades: en su longitud y en el número de enlaces que contienen. La longitud menor reduce la interacción de las colas hidrocarbonadas entre sí y por este motivo aumenta la fluidez de la bicapa. La longitud de las colas hidrocarbonadas
de los fosfolípidos de la membrana varía entre 14 y 24 átomos de carbono. Lo más común es de 18 a 20 átomos. La mayoría de los fosfolípidos contienen una cola hidrocarbonada con uno o más enlaces dobles y una segunda cola hidrocarbonada que solo tiene enlaces simples. La cadena que tiene un enlace doble no tiene la máxima cantidad de átomos de hidrógeno que en un principio podrían unirse al esqueleto de átomos de carbono, y por esto se considera insaturada con respecto a los átomos de hidrógeno. La cola de ácidos grasos sin enlaces dobles tienen un complemento de átomos de hidrógeno y a eso se le considera saturada. En las células animales, la fluidez de la membrana se debe al colesterol. La fluidez de la membrana es un factor muy importante en todas las células por varios motivos. Permite que las proteínas difundan con rapidez en el plano de la bicapa y que interactúen entre sí, dos fenómenos esenciales. También la fluidez de la membrana permite que los lípidos y las proteínas difundan desde los sitios en los que se insertan en el interior de la bicapa lipídica, después de su síntesis, hacia otras regiones de las células. Posibilita la fusión de las membranas entre sí, lo que permite que se mezclen las moléculas y garantiza que las moléculas de la membrana se distribuyan entre las células hijas después de la división de una célula. La bicapa lipídica es asimétrica. Las membranas celulares por lo general son asimétricas, que son muy diferentes en la cara expuesta al inferior de la célula que a la cara expuesta al medio externo de la célula. Las dos mitades de la bicapa muchas veces muestran diferencias en cuanto a la composición de los fosfolípidos y los glucolípidos. La simetría lipídica comienza en el momento de la síntesis de estos compuestos. En las células eucariotes, la síntesis de nuevas moléculas de fosfolípidos dependen de enzimas unidas a la parte de la membrana del retículo endoplasmático expuesta al citosol, es decir, la monocapa citosólica. Es necesario que una parte de estas moléculas lipídicas se transfieran a otra monocarpa que la membrana pueda desarrollarse de manera uniforme. Esta transferencia es catalizada por enzimas llamadas flipasas. Bueno, ahora yo les voy a hablar de lo que es el transporte activo. El transporte activo es el movimiento de materiales a través de la membrana usando energía. Es el proceso mediante el cual la célula usa energía para mover átomos, iones y moléculas contra una gradiente de concentración. El transporte activo se divide en dos, en transporte activo primario y transporte activo secundario. En el transporte activo primario, la energía derivada del ATP o de algún fosfato de alta energía directamente empuja las sustancias para que se cruce la membrana, modificando la forma de proteínas de transporte, o sea, la proteína bomba de la membrana. En el transporte activo secundario, por consiguiente, estos iones tienen tendencia a entrar a la célula a través de poros y esta energía potencial es aprovechada para que otras moléculas, como la glucosa y los aminoácidos, puedan atravesar la membrana en contra de una gradiente de concentración. Para continuar, les voy a hablar de lo que es el transporte pasivo. El transporte pasivo es un transporte simple de moléculas a través de la membrana plasmática, durante el cual la célula no requiere usar energía debido a que va a favor de su gradiente de concentración o del gradiente de carga eléctrica. Los tipos son osmosis, difusión simple y difusión facilitada. Yo les voy a hablar de osmosis. La osmosis es un transporte de moléculas de agua disolventes a través de la membrana plasmática a favor de su gradiente de concentración. Las características de la osmosis es que permite hidratar a las células o elementos polivolantes o fenómenos de cohesión, adhesión, tensión superficial y capilaridad.
La osmosis, a pesar de que su nombre es tan raro, no es más que un proceso normal de toda célula, según el cual un líquido pasa de una región de alta concentración acuosa a través de una membrana semipermeable a una región de baja concentración con el objetivo de igualar las concentraciones de ambos solutos. Bueno, otro tipo de transporte pasivo es la difusión simple. La difusión simple es el paso de sustancias a través de la membrana plasmática, como los gases respiratorios y el alcohol. Es el movimiento de las moléculas en el fluido desde las regiones de alta concentración hasta las de menor concentración, como es en el caso del agua, los gases disueltos, el oxígeno o dióxido de carbono y moléculas liposolubles como el alcohol y la vitamina A que cruzan la membrana con facilidad. Otro tipo de transporte pasivo es la difusión facilitada. La difusión facilitada es el transporte celular donde es necesario la presencia de un carrier o un transportador para que las sustancias atraviesen la membrana. En todas las membranas biológicas encontramos dos grandes sistemas de transporte facilitado que se denominan como canales y transportadores. Los canales son proteínas que forman un conducto en la membrana a través del cual pueden pasar moléculas de agua o determinados solutos de difusión. Los transportadores son proteínas que se asocian en forma específica con la molécula que será transportada y la desplazan a través de la membrana mientras la forma de la proteína se modifica. A continuación les voy a hablar sobre los ATP-asas. Estas son estructuras muy diversas y se han clasificado en varias superfamilias, como lo podemos ver aquí. Se clasifican mediante su función de estructura y su mecanismo de actuación. Estas bombas, estas ATP-asas, funcionan más que nada como fuente de energía. A continuación les voy a hablar de lo que es el tipo F. Estas ATP también son llamadas mitocondriales. Estas se encuentran únicamente en las mitocondrias y en el caso de las células vegetales se encuentran en los cloroplastos. Su estructura es compleja y tienen una parte integral y una parte periférica que también la podemos llamar F0 y F1. La parte F1 va a venir siendo la parte periférica. Esta contiene capacidad catalítica del ATP que se divide en 3 subunidades con capacidad de hidrólisis. Como lo podemos ver aquí en esta imagen, por ejemplo, aquí está el ATP tipo F en las mitocondrias. Esta es la mitocondria y en esta parte de aquí lo acentuamos hacia acá y aquí es como el ATP va a ir rotando de que entra un hidrógeno positivo y sale, conforme aquí está el ATP. Lo podemos ver también, aquí dice que es en la intermembrana. Aquí lo podemos ver en el caso de las células vegetales, en los cloroplastos. Lo podemos ver aquí, que simplifica hacia acá, y aquí está cómo es que rota el ATP. A continuación les voy a hablar lo que es el ATP-asa tipo B, también las podemos llamar vesiculares. ¿Por qué vesiculares? Porque se encuentran en las membranas de las vesículas sinápticas. De los complejos de Golgi, también los podemos encontrar en los lisosomas y los podemos encontrar en los gránulos densos de plaquetas de la sangre. Estas funcionan como se encargan de adicificar el medio interno de estas organelas que ya les mencioné anteriormente. Lo podemos ver aquí, por ejemplo, aquí está simplificado. Vemos que aquí el ATP sintetiza en esta parte de aquí para poder, cuando entra, lo sintetiza. Este ATP tipo B vesiculares, de eso se encarga su trabajo de sintetizar para poder que entre hacia el interior de lo que es la célula.
Estas son proteínas suavemente complejas y están compuestas por varias subunidades. Les voy a hablar del ATP asas del tipo P. Este comprende un número elevado de proteínas que se encuentran en eucariotas y eubacterias, que en su inmensa mayoría transportan activamente cationes. En todas ellas hay un polipéptido responsable tanto del transporte como de la hidrólisis del ATP y de la fosforilación específica. En el caso de eucariotas, este polipéptido tiene un dominio transmembrana formado por 10 hélices y un dominio citosólico en donde se encuentra el sitio de hidrólisis de ATP y fosforilación. Normalmente tienen otras unidades acompañantes que pueden ser o no imprescindibles para el transporte, pero cuya función no se conoce con certeza. Se denominan ATP asas de tipo P porque durante su ciclo catálico del ATP cede su fosfato terminal a un resto de aspartico, formándose un intermediario fosforilado de la enzima. Les voy a hablar del ATP asa tipo ABC, que es este que vemos aquí. Este es un grupo muy antiguo y extraordinariamente diverso de proteínas que se encuentran en arqueas, eubacterias y eucariotas. Estos sufren cambios conformacionales durante el proceso de transporte, pero no se fosforilan durante el mismo, a diferencia del ATP asa de tipo P. Pueden actuar exportando solutos hacia el exterior del citoplasma o importando todos los organismos. La unidad básica se compone de dos dominios funcionales: un dominio de transmembrana, que es muy diverso entre las diferentes bombas, y un dominio citoplasmático más conservado, que se llama la cassette de unión del ATP ABC, en donde reside la actividad ATP asa. La proteína funcional está formada por la unión de dos unidades básicas que pueden ser iguales o distintas, que es dos dominios de transmembrana más dos ABC. En las células ATP asas ABC de importación están restringidas a procariotas, tanto arqueas como eubacterias. Tienen una estructura similar a las ATP asas de exportación, pero además poseen una proteína extracelular de unión al sustrato, por lo que también se conoce como sistemas de transporte dependiente de una proteína de unión. Las ATP asas de exportación suelen tener los dominios transmembrana y ABC en el mismo polipéptido, mientras que las de importación se encuentran en polipéptidos distintos. Bien, una vez finalizado el tema de lo que es transporte a través de la membrana, les dejamos aquí lo que es la bibliografía del tema para que ustedes puedan accesar y tener más amplia la información y extenso su entendimiento. Les dejamos aquí 2 páginas electrónicas, además de la bibliografía del libro de donde sacamos la información. Este libro se llama Introducción a la Biología Celular, es la 3ª edición del autor Albers, de la editorial Panamericana. Esperamos haya sido de su agrado el tema.